Si pensabas que nuestros países eran corruptos, agárrate, porque la nueva superpotencia que se ha levantado, esa que quiere dominar el mundo, tiene uno de los sistemas más corruptos del mundo. Los gobiernos latinoamericanos podrían considerarse nuevos en la materia de corrupción, porque China, el país del cual hablaremos hoy, lleva miles de años en este negocio. Sus mentiras no solo afectan a su población, sino que también puede llegar a impactar en otras economías del mundo. Quienes se enteran de esto se preguntan, ¿por qué China haría eso? ¿Cómo ha conseguido engañar a tanta gente? ¿Y qué se ha podido hacer para remediar la situación? Todas esas son dudas que vamos a resolver en este video con explicaciones que no hallarás en otro lado. Pese a que la dependencia económica que tenemos de China está empezando a desaparecer, sigue siendo importante la validez y fiabilidad de sus datos económicos. Después de todo, pueden afectar a nuestra economía. Debemos tener cuidado a la hora de confiar en las cifras económicas de los organismos chinos, porque podrían estar alteradas por distintos niveles de gobierno, para presentar una imagen más positiva de la prosperidad económica de su país. Esto podría incluir inflar las cifras de producción o manipular los datos de empleo. Hay razones por las que diferentes niveles de gobierno dentro de China intentarían hacer esto. Podría ser que buscan más financiación para sus proyectos. O tal vez quieren ganarse el buen visto de los dirigentes políticos, o podrían estar intentando parecer fuertes ante el resto del mundo, pero sin importar cuál sea el caso, la manipulación de estas cifras puede hacer mucho más daño que bien, incluso si se realiza con las más buenas intenciones. De hecho, tales engaños pueden afectar gravemente la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo, esto tiene un lado positivo. Estudiar a China puede enseñarnos qué buscar para ver si alguna otra economía está haciendo lo mismo. Por ejemplo, se podrían observar las pruebas recopiladas que apuntan a los engaños de China o los efectos que han tenido tales manipulaciones. Y por supuesto, también podría servir para determinar los parámetros más fiables, para evaluar la verdadera prosperidad de una economía. Respecto a esto último, debemos saber que las investigaciones científicas siempre tienen en cuenta la exactitud, precisión y relevancia de los datos y la información con los que trabaja. La exactitud de los datos significa lo cerca que están de la verdad. La precisión de los datos significa lo cerca que están los puntos de datos entre sí. Si los datos son exactos y precisos, se agruparán estrechamente alrededor de los gráficos. Si los datos son precisos, pero no exactos, estarán agrupados, pero de una manera casi imperceptible. Y si los datos son exactos, pero no precisos, estarán agrupados alrededor de las gráficas con mucho espacio entre cada cálculo. La relevancia de los datos puede ser un poco más difícil de determinar. Pero ampliando este ejemplo, si en realidad estás jugando una partida de golf, la agrupación de tus dardos en una diana carece de sentido. Aunque este ejemplo no es tan bueno, porque es muy fácil confundir exactitud con precisión. Así que, utilicemos un ejemplo con el que los economistas reales podrían trabajar en el mundo real. Consideremos el PIB de un país como Australia. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. El Banco Mundial calcula que la producción de Australia en 2021 fue de 1.5 billones de dólares. Para decir que esta u otras cifras son precisas, tendrían que tener una cercanía numérica. Eso significaría que esta cifra es precisa, pero podría no ser muy exacta, porque el Fondo Monetario Internacional dice que la producción total de Australia fue de 1.7 billones de dólares, y las Naciones Unidas dicen que fue de 1.4 billones de dólares. Todas estas estimaciones podrían no ser exactas, ya que la diferencia entre los valores obtenidos y los reales es muy alta. Aquí hay una variación de más de 300.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a la economía de Portugal. La razón de todo esto es que todas estas organizaciones utilizan técnicas diferentes para recoger y procesar los datos necesarios para estimar las cifras del PIB. Esto significa que hay mucho margen para la interpretación cuando se trata de países como Australia, que son muy transparentes y fiables. Además, estas cifras cometen otro error del que los economistas deberían ser conscientes. Han exagerado su precisión y exactitud. No hay forma de que ninguna organización pueda medir la producción total de ninguna economía nacional, con una precisión de $1 millón, lo que viene a ser un margen de error bajo.
Sin embargo, han expresado sus cifras hasta este punto de esa manera, lo que podría dar a las personas una impresión equivocada de lo precisas que son realmente estas cifras. Los economistas que hacen estos cálculos a veces se equivocan, y las personas que toman decisiones basándose en estos datos saben sin duda que no siempre son exactos. Si haces tus propios cálculos, asegúrate de redondearlos al factor de 10 más próximo, para tener más confianza en tus cifras. Ahora bien, la relevancia de las cifras del PIB de Australia depende de lo que pretendas conseguir. Si quieres información del tamaño general de la economía australiana, las cifras del PIB son estupendas para eso. Pero si quieres comprender la calidad de vida en Australia o el tamaño de la economía alemana, entonces estas cifras no son realmente relevantes en absoluto, al menos no sin información adicional, pues no están muy relacionadas. Es muy importante entender la exactitud, la precisión y la relevancia cuando ves algo. Esto se debe a que, aunque las personas que recopilan y procesan los datos no intenten engañar a nadie, sigue existiendo la posibilidad de que los datos puedan terminar dándote una impresión equivocada. Si las personas que recopilan y procesan los datos no tienen ningún sesgo específico, entonces los pequeños errores pueden equilibrarse por sí solos, especialmente si los puntos de datos se recogen ampliamente y en grandes cantidades. Pero en China existe un incentivo muy real para que todos los niveles de gobierno elijan cifras que presenten una imagen más positiva. Si esos motivos pasan a formar parte de las cifras nacionales, los errores pueden hacer que los resultados sean muy diferentes a lo que ocurre en realidad. Recopilar datos sobre el PIB es difícil. El Banco Mundial realiza un seguimiento de la precisión de las cifras económicas de los países, mediante la puntuación de la capacidad estadística. En el pasado, la puntuación de China ha estado por debajo de la mediana. Esto significa que China estaba en el percentil 38 de los países de bajos y medios ingresos en 2004 y en el percentil 52 en 2015. Sin embargo, en 2016, China se situó en el percentil 83, lo que significa que solo el 17% de los países con bajos y medios ingresos fueron capaces de producir cifras agregadas más precisas que China. Los gobiernos elaboran cifras económicas para mostrar cuánto dinero gana el país. Utilizan datos de otros organismos para hacer un seguimiento de las cosas que les interesan. Por ejemplo, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos utiliza datos de Hacienda y aduanas para elaborar estimaciones del PIB de todos los estados norteamericanos y de Estados Unidos en su conjunto. Puedes buscar la metodología que utiliza tu propio gobierno para elaborar estimaciones económicas. El problema que esto supone para un país como China es que una gran parte de su economía sigue siendo informal. Esto significa que solo alrededor del 2% de la población china paga realmente impuestos regulares, así que no es posible obtener una imagen económica exacta a partir de los registros fiscales. Esto no les deja otra opción que confiar en una mayor recopilación de datos de primera mano. Pero también se tiene que tener en cuenta la corrupción del país. Es un tema controversial e incómodo para algunas personas, pero es esencial para entender toda la situación. Cuando una economía tan grande como la China maneja cifras complejas, que son recopiladas e interpretadas por muchos niveles de empleados del gobierno, todos ellos tienen un interés personal en presentar un mensaje positivo a sus superiores. No es de extrañar que las cifras no sean fiables. Igualmente, debemos tener en cuenta los efectos de la capitalización cuando examinamos las cifras comunicadas cada año. Carsten Holz, investigador de la Universidad de Stanford, publicó un documento titulado La calidad de las estadísticas del PIB chino, en el que sostiene que, después de que los dirigentes de China hacen un informe, les cuesta volver a las cifras exactas, porque tendrían que informar de un crecimiento inferior al real. Esto significa que si un dirigente de un gobierno local sobreestima accidental o deliberadamente sus cifras de producción en un 1% en un año, tendrá que añadir un 1% más a las cifras del año siguiente, o parecerá que ha retrocedido. El gobierno chino se dio cuenta en los años 90 de que algunos funcionarios comunicaban cifras inventadas. Sabían que, si seguían haciéndolo durante el tiempo suficiente, la diferencia entre las cifras reales y las inventadas sería tan grande, que la gente empezaría a hacerse preguntas. Y si se iniciaba una investigación, aunque los funcionarios ya no quisieran informar de cifras falsas, sería mejor para ellos que siguieran haciéndolo, porque el castigo probablemente sería severo.
De hecho, un alto funcionario del gobierno chino dijo una vez que las cifras del PIB no eran reales. Simplemente eran inventadas. Por eso, las organizaciones internacionales e incluso el gobierno chino no utilizan los datos de los gobiernos provinciales para calcular la producción del país. Primero tienen que hacer correcciones para tener en cuenta la tendencia a inflar excesivamente las cifras. La Oficina Nacional de Estadística de China admite libremente que realiza ajustes discrecionales en sus datos, pero no proporciona más transparencia sobre cuáles son esos ajustes. La División de Investigación de la Reserva Federal estadounidense ha argumentado que esta falta de transparencia es en realidad peor que si las cifras fueran descaradamente falsas, porque es más difícil saber cuáles fueron esos ajustes. Es bastante obvio para la mayoría de los economistas que las cifras económicas chinas no son fiables, y probablemente estén infladas a causa de una combinación de dificultades en la recopilación de datos, incompetencia, corrupción y manipulación deliberada. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer mejores estimaciones? Bueno, la producción de una economía está relacionada con otros datos que pueden observarse sin la ayuda ni la interferencia del gobierno. Lee Kai-chan, el funcionario del Partido Comunista, que admitió que sus cifras del PIB estaban manipuladas, habló con honestidad y mencionó que las tres únicas cosas en las que se fijaba para evaluar la economía eran el consumo de electricidad, el volumen de carga por ferrocarril y los préstamos bancarios. Si una economía utiliza más electricidad, mueve más mercancías por ferrocarril y presta más dinero a diversos proyectos, entonces es casi seguro que está creando más producción. La ventaja de utilizar estos puntos de datos es que están centralizados, por lo que son fáciles de recopilar, y también son muy difíciles de manipular. El consumo de electricidad es una forma de medir cuánto consume un país. Los depósitos ferroviarios llevan un registro de cuántos contenedores entran y salen. Por su lado, los bancos mantienen registros de numerosas transacciones monetarias. Aunque si no eres un alto funcionario del Partido Comunista Chino, será difícil obtener información exhaustiva sobre las nuevas actividades de préstamo interno de los bancos estatales chinos. Esto significa que las cifras pueden ser manipuladas antes de que alguien ajeno al partido las vea. Sin embargo, existen otras fuentes de datos que son más fáciles de recopilar, pero que pueden no ser tan precisas. Un método popular consiste en medir la luz que emite un país por la noche utilizando imágenes de satélite. Hay muchos factores que determinan la producción de luz, aparte de la pura actividad económica. Un país con más población utilizará naturalmente más luz. Un país con más industria pesada utilizará más luz en comparación a un país que produce más que nada en la prestación de servicios. Incluso, las diferencias culturales en torno a lo luminosas que los habitantes quieren que sean sus ciudades, pueden cambiar la producción de luz. Por ejemplo, comparemos a Shanghái con París. Una está mucho más iluminada que la otra, pero París es en realidad el mayor centro económico. Por supuesto, se podrían añadir equilibrios para estos factores, pero entonces surge el mismo problema de cambiar los resultados, basándote en cierto nivel de discrecionalidad. Louis Martínez, economista de la Universidad de Chicago, publicó un artículo sobre esta teoría, que sugería que el crecimiento de la producción de luz de China en las décadas anteriores no era suficiente para estar en consonancia con su pretendido crecimiento de la producción económica general. También descubrió que en general, los gobiernos autocráticos tienden a exagerar sus cifras económicas reales en una media del 35%, cuando se mide utilizando la producción de luz como indicador de crecimiento. El mismo documento argumentó posteriormente que el crecimiento de China podría haberse sobreestimado en más del doble, en los años comprendidos entre 1993 y 2012. Martínez tuvo en cuenta las diferencias entre los países que estudió, de una forma que ha sido revisada y aceptada por otros expertos. Todo esto significa que llegó a conclusiones lógicas basadas en datos fiables. Las autocracias, especialmente las de orientación comunista, tienden a hacer hincapié en la industria pesada, aunque sean muy pobres. Esto significa que su producción de luz ya sería muy alta y el cambio en la producción total de luz no se vería tan afectado por unos hogares cada vez más ricos. En una economía típica, pasar de agricultores a obreros de fábricas y a trabajadores del sector servicios tendría un efecto mayor. El propio Lenin dijo en uno de sus discursos que el comunismo es el poder soviético más la electrificación de todo el país.
Así que las naciones comunistas tienden a hacer de la electricidad una prioridad. Podrías pensar en esto como si intentaras averiguar lo ricos que son tus vecinos, por el número de veces que les entregan comida al mes. A medida que vayan ganando más dinero, pueden darse el lujo de que les sirvan más comida de restaurante. Pero si vives al lado de vecinos a los que les gusta mucho la buena comida, puede que ya pidan comida de restaurante todas las noches sin importar sus ingresos. Si esos vecinos consiguen un gran ascenso en el trabajo, no van a pedir más comida, porque no se puede comer más en un día. Así que si intentas averiguar cuánto han aumentado sus ingresos mirando cuánta comida más piden, no es probable que te des cuenta de que han conseguido ese ascenso. Martínez se dio cuenta de ese problema y recomendó no usar la medición de luz como el principal método. En cambio, lo mencionó como una forma sorprendentemente buena de comprobar si las cifras son exactas. Lo importante es que todas estas formas alternativas de medir el crecimiento del PIB pueden utilizarse para verificar o plantear dudas sobre distintas cifras. A menudo les cuesta llegar por sí mismas a estimaciones precisas, pero no hay problema con eso en la mayoría de los casos. Para los responsables reales de la toma de decisiones e incluso para las propias economías, las cifras del PIB no importan tanto como se podría pensar. Pese a ello, el crecimiento del PIB sigue siendo muy codiciado, porque puede indicar directamente la mejora de la calidad de vida de la población. Por ello, la gente está dispuesta a aguantar mucho, si cree que se está enriqueciendo a costa de esas cifras inventadas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.